El odio de Dios, cuando se contempla y se pone de acuerdo con Él, salva a la humanidad. Mi lector, la doctrina bíblica del odio de Dios está inextricablemente conectada con el amor de Dios. Estos dos atributos de Dios están en concierto uno con el otro, de modo que sorprendentemente un atributo no puede ser correctamente entendido sin el otro. Cualquier intento de entender estos atributos aislados el uno del otro resulta en herejía. En otras palabras, existe el odio salvífico, un odio que salva a la humanidad. Por ejemplo, considere los siguientes pasajes de las Escrituras. Un odio salvífico. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Juan 12:25. Al entender la doctrina bíblica del odio de Dios, somos capacitados para entender los principios del amor de Dios. Mi lector, permítame explicarle. Todos sabemos que Dios ama a la humanidad, ¿verdad? Pero si no sabemos lo que no es amable, amoroso de la humanidad, malinterpretaremos los principios del amor de Dios. Para la mayoría no es difícil creer que Dios los ama porque ellos se aman a sí mismos. Pero cuando somos capaces de ver lo que es antipático y odioso en nosotros mismos, veremos lo que es principalmente diferente en el amor de Dios por la humanidad en comparación con el retorcido amor del hombre por sí mismo. Los principios del amor de Dios. Dios nos ama a pesar de quiénes y qué somos, no a causa de quiénes y qué somos. Por eso el Señor nos odia sin disculparse por quiénes y qué somos, hasta que escandalosamente nos ha matado y escondido en la persona llamada Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, en quien hay justificación, justicia y vida. En verdad, el amor de Dios es apreciado y recibido por aquellos que contemplan y están de acuerdo exclusivamente con el odio de Dios. Así pues, echemos una mirada cuidadosa y estudiosa a los límites del odio de Dios según las Escrituras. La esencia y la totalidad de las facultades humanas dentro de las cuales existe la humanidad como ser humano ordinario, nacido una vez, son totalmente odiadas por Dios. Eso significa que Dios odia los cuerpos y las facultades de los seres humanos normales e incluso cada parte del cuerpo. Mi lector, considere el hecho de que la humanidad es temerosa y maravillosamente hecha por Dios a su propia imagen. Esto no hace que el Señor esté menos enojado con nosotros. Esto no nos hace menos culpables. Al contrario, porque somos de más valor para Dios que muchos gorriones y porque se nos ha dado la capacidad de una relación con Él. Estamos tanto más culpables ante Dios porque hemos usado nuestros cuerpos dados por Dios para los placeres del pecado. El valor y la valía de la humanidad han sido reducidos a la bancarrota y a la inutilidad, mi lector. La imagen de Dios ha sido tergiversada y despreciada días sin número. Por eso, con razón, el apóstol Pedro habló del hombre pecador. Pero, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo con su valoración. Pero estos, como bestias brutas, naturales, hechas para ser tomadas y destruidas, hablan mal de las cosas que no entienden y perecerán totalmente en su propia corrupción, dijo Pedro.
La acusación de Pedro al hombre pecador es el destino inevitable de todo ser humano nacido una vez en la tierra, según las Escrituras. Y por eso Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No hay esperanza en el primer nacimiento de la humanidad, debido a la condición deplorable, inaceptable y odiosa de cada ser humano desde el nacimiento hasta la muerte. Él o ella debe nacer de nuevo. Un segundo nacimiento significa exactamente lo que dice, una nueva vida, un cambio radical realizado dentro de la humanidad para que, sin exagerar, sea otro nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Dicho todo esto, mi lector, me permito hacer una pregunta pertinente. ¿Por qué necesita alguien odiar su propia vida para ser discípulo del Señor Jesucristo? ¿Le parece duro? ¿Este tipo de palabras le parece impropio de usted? Mi lector, por la misma razón que uno debe perder su vida para salvarla, uno debe odiar también su propia vida. Debemos aprender a odiar y a perder lo que Dios considera despreciable y sin provecho e inútil. Por eso Jesucristo exigió sin pudor: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, ese la salvará. La verdad es que si somos capaces de ver el odio de Dios según las Escrituras contra nuestras vidas, la vida humana normal, seremos capaces de odiar nuestras propias vidas, de odiar lo que Él odia. Has cumplido los términos del discipulado, las condiciones. Has cumplido las condiciones de la salvación establecidas por la predicación de la cruz. Porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden. Pero para nosotros que nos salvamos es poder de Dios. Si no has cumplido los términos es porque no te estás viendo a ti mismo, quién y qué eres. Si te vieras a ti mismo como Dios te ve, entonces es seguro que estarías de acuerdo con la palabra de Dios y cumplirías los términos de la salvación por medio de la cruz. Dios Todopoderoso habla muy específica y sentidamente sobre su posición ventajosa de juicio. La posición ventajosa de juicio es ejercida desde el ático de la gloria de Dios en perfección sin pecado, desde la altura de la santidad sin pecado, inocente e impoluta de Dios. El Señor dice lo siguiente acerca de la humanidad por cuya salvación Él murió. Dios odia a las personas que son soberbios de corazón, son perversos de corazón, son malvados y amantes de la violencia, son falsos testigos, hombres que siembran discordia o causan divisiones entre los justos, hombres que obran iniquidad. ¿Qué son los humanos normales y los que solamente han nacido una vez? Son nacidos en pecado, es decir, con pecado original. Están en una condición espiritual en la que es imposible que busquen a Dios. Todos los hombres espiritualmente muertos para Dios y vivos para el pecado. Por lo tanto, Dios odia el corazón de la humanidad, que es un corazón que concibe imaginaciones perversas.
el peligro del odio de Dios. Cuando el corazón de la humanidad normal es como Dios lo describió una vez, uno en el que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este es un lugar peligroso para estar. Si la humanidad es abandonada a sí misma, teniendo esta caricatura, este atributo, Dios se arrepentiría incluso de haberla creado. No dudará en aniquilar a todos los seres humanos de la tierra que tengan esa condición de corazón. Esta condición del corazón no es más que la mente humana natural. Esto es lo que la Escritura llama la mente carnal. Porque el tener una mente carnal es muerte, pero el tener una mente espiritual es vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no está sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede estarlo. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. En tal estado, como declara la Escritura antes mencionada, la humanidad no puede agradar a Dios ni estar sujeta a la ley de Dios. Ni un segundo, ni un minuto, ni una hora de toda su vida. Haciendo todo o no haciendo nada, el hombre existe como un enemigo espiritual de Dios. La humanidad no solo desagrada a Dios, lo enfurece. Y temiblemente en las encendidas llamas de la ira de Dios existe la posibilidad que tales hombres sean entregados a una mente reprobada, una mente permanentemente cegada, un extravío irrecuperable en los engaños del corazón humano. Dios odia la lengua, los labios, la garganta y la boca de la humanidad, que son una lengua mentirosa o labios mentirosos. En Romanos capítulo 3, versículo 13, Dios describe la garganta humana, la lengua y los labios metafóricamente y pictóricamente, descriptivo a cómo el Señor siente que estas partes del cuerpo humano son para Él espiritualmente hablando. Está escrito, su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua han usado engaño, el veneno de áspides está debajo de sus labios. Aquí la garganta humana se describe aquí como el respiradero a través del cual las almas putrefactas de la humanidad que están muertas para Dios liberan sus humos perturbadores y contaminantes ante las narices de la santa observancia de Dios. Los labios humanos se describen aquí como una abertura por la que se libera veneno, como los labios de una serpiente. Si esta imaginería no es suficientemente comunicativa, el apóstol Santiago enfatizó aún más la influencia destructiva de la lengua. Llamó a la lengua un fuego, un mundo de iniquidad. Así es la lengua entre nuestros miembros, que contamina todo el cuerpo e incendia el curso de la naturaleza y es encendida del infierno. Tales bocas inflamadas de iniquidad derraman cosas malas y beben iniquidad. Ellas, como una fuente amarga, están llenas de maldición y de amargura. Dios odia los pies de la humanidad, que son prestos en correr al mal, con los ojos fijos en los deseos prohibidos y los pies que corren presurosos hacia la maldad, teniendo los ojos llenos de adulterio que no pueden dejar de pecar y los oídos obstinadamente apartados de los edictos de la ley
incluso las oraciones de la humanidad, son una abominación insoportable para Dios, son odiosas a Dios. Los hombres que se encuentran en la situación anterior, por lo que son y por lo que son, viven en extrema necesidad de un remedio, la cruz de Jesucristo. Dios puede salvar a tales hombres, sí, pero solo a través de la pérdida y muerte total del yo. Y nada menos. Dios puede tener misericordia si el pecado y el pecador muere. Hay esperanza si la liberación del yo a través de un dispositivo de ejecución, la cruz específicamente, es buenas nuevas. Si la muerte que Cristo murió al pecado es, a su vez, la muerte que tú deseas morir al pecado, lector mío, y si la vida que Cristo vive para Dios es irreversiblemente, si vives la vida que deseas vivir tú para Dios, entonces se cumplen las condiciones del Evangelio y los poderes del Evangelio son gratuitos para todos. Sin embargo, que todos los hombres tengan cuidado y miren, Dios ya está listo para cortar a todos los hombres y arrojarlos al lago de fuego, como un huerto de árboles corruptos expuesto en llamas para fertilización y replantación. Es escrito, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si usted está de acuerdo con este juicio de Dios en verdad y desea un medio de escape del odioso y miserable pecador que todos somos, entonces crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Él puede ser tu personal absorbedor de la ira, absolvedor del pecado, redentor de la tumba, libertador del infierno, dador de vida y ancla en el cielo. Invoca el nombre del Señor Jesús y puedes ser salvo. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Él vive, tú mueres y eso es todo. Quizás ahora puedas entender, mi lector, las insondables riquezas del amor de Dios reveladas a través de Jesucristo. Si Dios murió por aquellos que son odiosos y merecedores de ira, esto es amor incondicional, inmerecido y un amor del cual es imposible meritarse. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En el momento de la salvación, el yo desdichado, odioso y miserable es legalmente aniquilado y el hombre interior es regenerado en un hombre nuevo en Cristo Jesús. A esta nueva criatura Dios no solo la ama, se deleita en él. Esta es una gracia maravillosa en verdad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cosas viejas pasaron, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas.